Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petras, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo a una gran amiga, de hecho una gran amiga de esta casa también y de esta comunidad. Se trata de Cristina Balinotti, escritora, psicóloga y además una coach motivacional. Sí, gracias Vilma por tenerme. Gracias por estar con nosotros, Cristina, una vez más. Y bueno, ustedes saben que este programa realmente es una conversación entre, valga decirlo, dos mujeres inteligentes, que hablamos de temas diversos. Y uno de los temas que yo he querido tratar hoy con Cristina, precisamente por su densa formación profesional y por su gran experiencia humana, es la parte de si estamos confrontando un cambio civilizacional, porque se ve como mucha conmoción, Cristina, con las instituciones, hay mucho revisionismo respecto a las normas sociales, hay como una especie de disolución, o por lo menos diseminación, o horizontalización del poder. Hay de hecho un libro de Moisés Naim que se llama El fin del poder, que de hecho trata estos cambios como una suerte de cambio de paradigma en cómo se ejercían, digamos, el poder y cómo las instituciones sociales están comportándose frente a este cambio. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablarlo desde el plano psicológico por un lado, pero también quisiera ir transitando cómo eso se va manifestando en las distintas instancias de la sociedad. Claro, estos cambios no son cambios o crisis meramente económicos financieros. Estamos hablando de crisis y cambios a nivel civilizatorio, que es muy difícil ver en la cotidianidad, en la vida de todos los días. Pero hay que hacer este análisis, que es un análisis que abarca un análisis integrador y holístico, para comprender después las anécdotas de los distintos problemas en diferentes países. Así es. Este cambio civilizatorio se está mostrando en tres importantes puntos. En principio, están declinando los grandes imperios que durante 500 años estuvieron, digamos, dominantes. Comenzó Japón en el siglo XIX, pero estamos hablando de España, de Bélgica, de Holanda, de Francia. Lo que ocurrió acá en los Estados Unidos, hay una declinación de estos centros de poder de Occidente Central y una emergencia de países como India, China, ¿no? Que hasta hace, 60 años eran colonias de estos imperios. Y están emergiendo fuertemente. China con 1.400 millones de habitantes, un poco más de 1.000 millones India. Y esto es un cambio muy importante en las relaciones de poder internacional. El segundo aspecto es, sin duda, el impacto climatológico. Hay un cambio muy grande que está influido por nosotros mismos. Estamos aceptando el ingreso en Latinoamérica de tecnologías que han sido prohibidas en Europa. Y te hablo, por ejemplo, de la minería a cielo abierto, ¿no? La minería a cielo abierto, que tú sabes que son minas en la superficie, que explota la tierra y hacen una implosión, queda un cráter, como los cráteres naturales, y de allí extraen los minerales y dejan toda esa tierra para las futuras generaciones. Tierra contaminada con los elementos químicos que le pusieron. Y después el petróleo fake o shake, el fracking, que es extraer el petróleo de las piedras, que tú sabes que usan cianuro. Y entonces todo eso, todos esos químicos tremendos, ¿no? Que disuelven una roca, hacen un montón de daño a las corrientes de agua profundas. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En la Florida, hace poco, se declaró un movimiento en contra de esto porque quieren hacer el petróleo fracking en los Everglades. Yo te quería preguntar precisamente eso porque, de hecho trataste muchos puntos, dos puntos muy importantes sobre los cambios del poder a nivel de las potencias. O sea, vamos a terminar con el tercero para poder rescatar desde los distintos puntos la conversación. ¿Cuál es el tercero? Bueno, es el impacto de la emergencia de la ciencia y la tecnología. Es decir, la tecnología en estos momentos es como en la época de la revolución industrial de las manufacturas. Está cambiando todo. ¿Y qué sucede? Nos estamos robotizando. Y hoy en día necesitamos un 75% menos de fuerza laboral que lo que necesitábamos hacía 20 años, 30 años.
Entonces, eso lo que hace es dejar una gran masa de desocupados, ¿no? Que se llama reconversión salvaje, ¿no? Es gente en la calle, desocupados, que no tienen qué hacer, porque ningún gobierno les da a ellos una respuesta. Esto es el origen, está en el origen del movimiento de los indignados en todo el mundo, en España, en Israel, en Estados Unidos, en todos lados tú vas a encontrar un movimiento de los indignados. ¿Por qué? Porque no se da solución a esta gran problemática. Entonces, la tecnología nos hace bien por un lado, pero nos está... Quería resaltar, de hecho, quería empezar desde arriba, pero es que me interesó mucho lo que acabas de decir de la tecnología, porque tú hablabas de un cambio civilizacional o civilizatorio, y hemos comentado las distintas instancias, de las 3 instancias en las que se está expresando ese cambio, pero a mí me preocupa la parte tecnológica, porque si bien están emergiendo, por ejemplo, como decías en tu primer ejemplo, en tu primera instancia, relaciones de poder distintas, porque los grandes centros de poder están oxicéntricos, sí, centrados en Occidente, están diluyéndose ese poder, están cambiando y están emergiendo otras potencias. Lo cierto es que también el concepto mismo del poder, producto de este cambio tecnológico que tú mencionabas, está horizontalizando las relaciones de poder, está desintegrando las relaciones tradicionales de poder y está dando poder a actores no tradicionales. Por ejemplo, una persona a través de Twitter con un mensaje puede ser en un momento dado más influyente que un líder político. Sí, sin duda. Por ejemplo, y cómo las redes sociales están contribuyendo dentro de esa problemática generalizada, por ejemplo, de indignación que hay en el mundo frente a una cantidad de gente que no ha podido insertarse productivamente, ya sea porque o son mayores o están fuera, digamos, del cambio tecnológico, o porque son nuevas generaciones que deben incorporarse y no hay un aparato productivo que los pueda integrar. Sin embargo, esas mismas generaciones, sobre todo las jóvenes, están organizándose dentro de su gran protesta contra la forma de hacer las cosas con las cuales ellos se oponen, a las cuales ellos se oponen, y también contra su propia situación de no poderse integrar productivamente a un mundo en el cual ellos no lo construyeron, pero en el cual deberían tener algún momento de participación. Esas masas, esos muchachos o esos grupos se están integrando de manera de protesta, de manera y utilizando las redes sociales para socavar más los órdenes tradicionales de poder. Pasa que me parece muy bien, esto acompaña los tiempos que están viniendo, que ya están entre nosotros, porque Occidente Central se ha caracterizado por un sistema de jerarquías, un sistema dominante, patriarcal, de sojuzgamiento de la mujer, individualista, pesimista, y todo eso está cambiando con la emergencia de otras culturas que debo decirte que existieron, como India y la China, que son milenarias, pero que no han sido suficientemente reconocidas por un Occidente Central que, digamos, es el dueño de la historia oficial. Y fue una historia, por ejemplo, la Edad Media entre el siglo V y el XV, realmente fue una época de oscurantismo, pero no fue para toda la humanidad, fue para ellos nada más. Porque en esa misma época había grandes civilizaciones, ya estaba la Universidad de Timbuktu en el norte de África, ¿no es cierto? Estaban las culturas originarias en América, había un montón de cosas que realmente no fueron revalorizadas. ¿Por qué? Porque Occidente, que paradójicamente se cree el dueño de la historia oficial, Occidente Central, conoció a Aristóteles recién en el siglo XIII con la Segunda Cruzada. Así que esto implica una revisión nueva y un ingreso. Es decir, acá está lo holístico, ¿no? Lo que plantea esta nueva cultura, a partir de países como India, como China, como la cultura árabe inclusive, en algunos puntos nada más, está planteando una revisión de las antiguas culturas que veían todo de una manera macro o de una manera integrada. Por eso estamos viendo en esta época que, bueno, surge mucho más, por ejemplo, el yoga que antes no lo veíamos. ¿Por qué? Porque está trayendo un pensamiento integrador, holístico, que no tiene Europa, basado en un Aristóteles que solamente... Pero lo paradójico de lo que estás comentando es que no es que Occidente se creyó el dueño, es que fue el dueño realmente. En la forma en que expresaron la narrativa de la historia para el mundo. El mundo se empezó a ver desde Occidente.
Y lo paradójico también es que esas ideas de Occidente, muchas de las cuales vienen del cristianismo, ideas de justicia, de democracia, son también las que están contribuyendo. Y por supuesto, el cambio tecnológico promovido también mucho desde Occidente con conocimiento milenario integrado. No, lo que pasa es que Occidente, lo que creó Occidente Central y estos imperios, 500 años de dominio, es la idea de civilización o barbarie, ¿no? En donde ellos son los civilizados y hay un mundo de bárbaros que son los afro, por ejemplo, y las comunidades originarias. Y yo te tengo que decir algo tremendo, es decir, hace muchos años un gran doctor con 5 doctorados, que se llamó Sheikh Anta-Diop, descubrió, porque era doctor en biología, que la cultura del Alto Egipto, que dio origen a la cultura griega, que a su vez dio origen a la cultura occidental, era una cultura afro, era una cultura africana. Vale decir que Nefertiti no era blanca, era negra. Y nosotros no hemos podido todavía aceptar esta realidad. Fíjate que en 1965 para mí se terminó recién la esclavitud, ¿no es cierto? Porque en 1965, bueno, emerge un líder que intenta colocar o hacer emerger todo este poder y este saber de estas culturas. Te digo, en el siglo XII la Universidad de Timbuktu, que era África del Norte, tenía médicos, arquitectos, abogados ya que eran afros. Pero yo creo que lo mismo, dentro de esa concepción, Cristina, lo mismo ha pasado con la revalorización del mundo islámico, que tiene una trayectoria, igual dentro de estas cruces culturales, que obviamente la negativa o la negación desde Occidente, también de que Occidente es una cultura o una civilización híbrida, porque la verdad es que se formó de todas estas, digamos, otras civilizaciones negadas o ocultadas o subyugadas, y hoy por hoy estamos en ese cambio porque ese otro mundo, que también gracias a los desarrollos tecnológicos que se produjeron desde el predominio de Occidente, lo cual no quiere decir que no hayan contribuido otros conocimientos a llegar hasta ahí, pues evidentemente están ayudando a cambiar y a integrar esos otros mundos. Pero por cierto, la cultura china hoy es supremamente explotadora y tiene unas graves fallas internas en el ejercicio del poder, porque tampoco es que vamos a decir que las ideas de justicia que vienen desde el cristianismo y seguramente desde culturas milenarias, porque el cristianismo en sí mismo es híbrido en todas sus consideraciones de religiosas, espirituales, etc. En China, sin embargo, tú ves que las ideas de injusticia y las formas de opresión también son el despotismo. Bueno, existe como posibilidad, y no necesariamente el mundo al que nos vamos dirigiendo va a ser más justo o mejor que el mundo occidental o dominado por Occidente. Lo que pasa es que lo que tenemos que plantear, acá hay 3 preguntas. En principio, ¿cómo vamos a hacer la famosa articulación latinoamericana para defendernos de todo eso? Pues ya te digo, están mandando para Sudamérica todo lo que es las tecnologías que están prohibidas en Europa, como te hablé, por ejemplo. Es decir, y con eso vamos a heredar una serie de inconvenientes para cómo vamos a unirnos, ¿verdad? La segunda pregunta que plantea esta visión es una visión holística. Tú sabes que yo tengo feminidad holística, este nuevo paradigma. Y la tercera es cómo las mujeres vamos a ingerir. Quería preguntarte eso, y antes de pasar tal vez a ese punto, me interesó lo del fracking. El fracking, porque Estados Unidos está en camino, Cristina, o están vendiendo esa idea hacia el resto del mundo, obviamente con fines geopolíticos. Estados Unidos va rumbo a la independencia energética, que para el 2020 vamos a encontrar un Estados Unidos que prácticamente va a ser uno de los principales productores, si no el principal productor de petróleo del mundo, pero con una tecnología que tú misma decías que tiene un altísimo costo ambiental. Tremendo. Yo quisiera un poco explicarle a la audiencia eso también, porque aquí va a haber seguramente un gran debate. El tema es que aquí no es el Estado, el gobierno, el que regula, hay un sector privado que está dispuesto. Pero déjame decirte que de todas maneras Estados Unidos lo necesita, porque las relaciones con Medio Oriente no están bien. Lo que no necesitamos somos nosotros. Por ejemplo, en Argentina se está haciendo perforaciones. Minera La Lumbrera hizo una perforación y dejó endeudado al país en 40.000 millones de dólares. Y están queriendo hacer fracking en el sur, cuando uno no lo necesita. Porque, es decir, que hay que tener cuidado. Estados Unidos es conveniente para él hacerlo
aunque sería conveniente en realidad buscar una manera alternativa que sea sana para el medio ambiente, porque vamos a tener una gran cantidad de petróleo y no vamos a poder respirar. No se dan cuenta que cuando no haya más oxígeno, todos vamos a morir. Acá hay como una división, ¿no? Que ellos están afuera, son absolutamente omnipotentes, pueden todo, se van a salvar y el resto del mundo no. Todos vamos a hundir. Sí, pero precisamente en esa concepción, Cristina, a mí lo que me preocupa dentro de este cambio del que estamos hablando, dentro de esta diseminación del poder, horizontalización, dentro de este proceso donde incluso los grandes poderes están siendo cuestionados y vigilados y vistos desde adentro, incluso en el ejercicio de su poder por sus ciudadanos y por el resto de los otros países, e incluso de las otras civilizaciones. A mí lo que me preocupa es que dentro de ese concepto pareciera que hay una especie de generación de lucha de todos contra todos, donde el que o consigue el objetivo de poder en un momento en que las reglas del juego se diluyen, donde el ejercicio del poder deja de ser el ejercicio tradicional, donde las instituciones empiezan a perder autoridad, es que cualquiera puede terminar haciendo lo que quiera. Pero por eso te comento que la cultura central está jerarquizada completamente, ¿no? Es una cultura que tiende a desaparecer, pero tenemos que tener cuidado cuáles son los pasos a tomar mientras todo esto se diluye. Bueno, las jerarquías que vienen de las culturas de Oriente, por ejemplo, darle paso a los pueblos originarios. Tú sabes que los mayas, 2200 años antes de la revolución copernicana, hicieron esa misma revolución porque sabían que el sol era el centro del universo. India y los mayas fueron los primeros que descubrieron el cero, porque tú sabes que no se puede sumar y restar con los números romanos. Todo eso fue completamente enterrado por la cultura de Occidente Central, que tomó con la Tercera Cruzada a un Aristóteles que le convenía, el Aristóteles que dividía a los seres vivos, algunos con alma, otros sin alma. Entonces, bueno, sí, una bula papal de 1454 dice que las personas de color, ¿no? Las personas africanas no tenían alma, eso lo había dicho Aristóteles, entonces podían esclavizarlos sin temor a confrontarse con Dios. Es el fundamento, el elemento fundacional del racismo. Ese es el elemento del racismo que nace en Occidente. Aristóteles, que había un aspecto positivo de Aristóteles, que sin embargo no se tomó. Cuando conocen a Aristóteles a través digamos, de la recuperación de las bibliotecas de Sevilla y de Toledo, empiezan a descubrirlo y toman a Aristóteles que les conviene. Por ejemplo, los pueblos originarios, los indígenas, sí tenían alma, ¿no? Pero eran amente, es decir, que ellos podrían ser, digamos, no eran explotados de la misma manera, pero sí podían ser subsumidos. Esto es muy triste, porque hay una historia muy rica. Del racismo, están en todo. Exacto, bueno, Anta Diop, que era un senegalés, fue el que estuvo en la base de los movimientos de descolonización, ¿no es cierto? Que él descubre todo esto del Alto Egipto y lo propone en la Universidad de la Sorbona, pero imagínate que lo sacaron corriendo, porque ¿cómo es posible que la cultura del Alto Egipto, que en definitiva dio origen a Occidente, fueran africanos? Así es. Pero él lo descubre porque, digamos, hace análisis con los tejidos de las momias y extrae ADN. Y entonces, a través de eso, tuvo 10 años para poder establecer esto como con rigor de verdad. No obstante, no ha pasado a Occidente. ¿Cuántas veces escuchaste este comentario? Bueno, no es totalmente cierto, Cristina, a nivel de la academia aquí norteamericana. Claro, pero no a nivel popular. Claro, la gente tiene que saber. Por ejemplo, ya hay materias que incluso me tocó a mí enseñar en su momento, incluso aquí a nivel del Miami-Dade College, donde ya tratan de quitar esto antes y después de Cristo y hablan antes y después de la era humana, ¿no? Tratan de alguna manera de integrar otras culturas, donde los propios historiadores están contribuyendo a generar, yo diría, conocimiento
sobre las otras historias que han sido negadas a partir de una visión oxicéntrica, o centrada en Occidente. Todos fuimos. Claro, Mira, yo fui criada en una visión eurocéntrica, claro. Y entonces tenemos de alguna manera que revisar eso y hacer un doble revisionismo, porque ya hubo un revisionismo histórico, pero ahora hay que hacer un revisionismo histórico integral, en donde podamos absorber esta cosa maravillosa de las distintas culturas y humanizar lo humano. El problema es que Occidente Central, en general Occidente, ha deshumanizado lo humano. Y el fin del hombre sobre la Tierra, como ser humano, Homo sapiens sapiens, es humanizarse. Hay una tarea de esa. Uno no nació en el fondo de la historia completamente humano. Y entonces, lo que ha hecho Occidente Central es deshumanizarnos con esta historia de civilización o barbarie, ¿no? Donde ellos son los civilizados. Y en realidad había pueblos con un gran conocimiento, que ahora se pregunta, ¿cómo es posible que construyeran las pirámides? Pero claro que pero por supuesto, porque tenían una tecnología que nosotros nos empeñamos en seguir ignorando. ¿No es el ejercicio del poder un concepto no necesariamente occidental? Obviamente en Occidente es la principal herramienta para poder, digamos, convertirse en los preponderantes desde el punto de vista civilizacional versus las otras civilizaciones, pero no es el ejercicio del poder intrínseco a la idea misma del ser humano, del hombre, que si tú no generas instituciones que te permitan generar formas de justicia en el ejercicio del poder, o formas en que genere ciertos valores que permitan que uno no se imponga de manera arbitraria sobre el otro, sí. Pues, no existe un concepto de poder más allá de la civilización occidental, por ejemplo. Yo lo analizo en el libro, en Feminidad Holística, y digo que en realidad el poder dominio que nosotros tenemos se tiene que transformar en un poder propósito, un poder propósito y una causa por la paz para integrarnos a todos. Hay líderes con un gran poder, el verdadero líder, como dijo Gandhi, el verdadero líder camina atrás de aquellos que lo siguen, no va adelante. Es aquel silencioso, aquel que enseña con su conducta, no tanto con ese poder devastador y con ese poder. Ejemplo, pero sin embargo, en política internacional, sí tiene que ver, no, sin duda. Yo he sido muy crítica, por ejemplo, Cristina, del concepto de leading from behind, de presidente Obama, porque en un momento en que el mundo está aparentemente, realmente en un proceso de revisión profunda de las fronteras, de la geopolítica está asumiendo una preeminencia inclusive peligrosa en el cambio de las relaciones de poder. Cuando you are leading from behind, cuando estás guiando desde atrás, pero no realmente, sino que pareciera que te pones a que otros tomen la iniciativa y tú las apoyas. O sea, no, eso no es. Exacto, por eso te decía, el guiar a través del ejemplo, pero en un ejemplo donde haya una contundencia. No, yo diría, tal vez la palabra utilizable no es contundencia, pero que se vea que hay una visión proactiva de ejercicio. Sí, hay un ejercicio, exacto, ese ejercicio del liderazgo, no ejercicio del poder. Así es. Porque el poder como tal es una fuerza destructora. Es decir, el poder ha hecho, por ejemplo, que la visión de la naturaleza que tenemos nosotros es que la naturaleza nos pertenece y no nosotros pertenecer a la naturaleza, cosa que tenían los pueblos originarios. Claro. Y así con eso mucho más. Es decir, que la visión del poder es un poder destructivo. Tiene que haber un poder que esté, digamos, centralizado en un cambio pacífico y en un cambio en conjunto, en donde todos estemos integrados, en donde no haya marginados y personas que dominan, en donde no haya civilización y barbarie. Es decir, estamos hablando de un cambio, de un sincretismo cultural, en donde todos estamos unidos en el mismo propósito. ¿Qué papel jugamos las mujeres? La mujer. O sea, porque tú decías, la mujer puede jugar un papel primero en el cambio de la concepción del poder tradicional, donde la figura patriarcal, donde las relaciones de supra-subordinación, donde hay alguien que ejerce el poder y el otro que obedece, donde de alguna manera se niega la posibilidad de que el poder se difunda a distintas comunidades, a distintas vías, a distintas civilizaciones, a distintas personas, que le dé poder empoderar a la gente para organizarse. O sea, ¿qué capacidad ejerce la mujer? ¿Qué pudiera ejercer? Bueno, la mujer tiene que un poco, tenemos un poco que desenterrar nuestras raíces matriarcales, no para ser salvajes,
no para volver a la agricultura, sino para volver a ese liderazgo pacífico y ese liderazgo de mujer que tenemos nosotras y que no hemos sabido ejercer, porque tú sabes que el feminismo nos dio una muy mala jugada. ¿Por qué? Porque habló de ser iguales, y en efecto somos iguales, habló de la igualdad laboral, por ejemplo, para tomarte un punto de referencia, habló de la igualdad laboral. Yo no creo que deba existir igualdad laboral entre varones y mujeres. Yo creo que debe haber una profunda desigualdad laboral en la cual la mujer gane mucho más, porque la mujer es la madre, es la que cuida el hogar, es la que en definitiva contribuye a las tareas de los hijos y es la que sale a trabajar. La mujer debe ganar más. Yo creo que la igualdad del feminismo lo que intentó fue igualarnos a los hombres. Y entonces hemos salido a luchar en términos de las encendidas polémicas masculinas. Ok, eso es un punto lamentablemente para otro programa porque me interesa muchísimo, pero la mujer dentro de esa concepción, bueno, me interesa cómo ella puede fortalecer en un momento de altísima revisión de las instituciones, donde incluso la institución de la familia está en riesgo, la institución del matrimonio está siendo revisada, las instituciones que soportan a la sociedad. ¿Cuál es nuestro papel ahí? El papel es fundamental porque somos las madres que estamos en el hogar o que a lo mejor podemos no estar a tiempo completo, pero debemos tener y tenemos esta obligación de hablar con los hijos, de contarles todas estas cosas, de estudiar, de informarse, de hacerles un panorama mucho más grande, mucho más amplio que el que Europa nos ha dado. Es decir, un panorama en donde integremos a todo el mundo. Esto es lo holístico. A veces la gente dice, ¿qué tiene que ver la feminidad holística? La feminidad holística no es nada esotérico, no es nada ocultista, es sencillamente aceptar que en el mundo todos tenemos un espacio y tenemos que estar juntos. Y la mujer es la líder integrador por excelencia, porque es la alrededor de la cual se reúnen los hijos, es la que integra en su vientre la vida. Yo creo que nosotras, estoy convencida, tenemos un gran papel como líderes, pero como líderes desde la esencia de la mujer, en el futuro de las sociedades, que evidentemente va a ser muy difícil, porque estamos en este punto histórico de inflexión. Un mundo menos dicotómico, un mundo más integrador, un mundo más integrado a partir de, yo diría que el liderazgo femenino. Claro, es que la mujer lo tiene implícito en su vientre, hay que saber leer la biología. Mira, lamentablemente se nos acabó el tiempo, señoras y señores, este programa estuvo realmente maravilloso, te felicito, Cristina. Gracias. Como siempre, es muy aleccionador, muy instructivo para todos nosotros, y bueno, quedo a ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer de calidad como mi amiga Cristina Balinotti. Gracias por estar con nosotros. Gracias.